Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal. Ustedes saben que yo he compartido en algunos temas de que la serpiente que se habla en el Génesis, aquella que tentó a Eva, realmente no es el diablo, no es Satanás como nos han hecho creer hasta ahora, sino que todo lo contrario. Fue una acción positiva de un ser que quería más bien ayudar a la humanidad. Hemos tocado el libro secreto de Juan que explica qué es lo que realmente ocurrió ahí. Pero esta visión no es propia solamente de lo que dice el libro secreto de Juan, sino que había grupos de los cristianos primitivos que, bueno, eran vistos algunos como herejes que también contemplaban esta visión. Y me estoy refiriendo exactamente a los ofitas. Vamos a hablar de los ofitas porque esta gente hace mucho tiempo ya defendía esa idea de que realmente la versión oficial del Génesis que dice que la serpiente es el maligno no era tal, sino que todo lo contrario. Entonces vamos a hablar de quiénes eran los sofitas y vamos a entender esta visión sobre la serpiente. ¿Cómo así que la serpiente realmente era positiva? Los sofitas eran una secta gnóstica cristiana primitiva de entre los siglos II y III que veneraban a la serpiente del Génesis, viéndola como una figura liberadora que trajo el conocimiento a la humanidad. A diferencia del Dios del Antiguo Testamento, que ellos lo veían como el demiurgo, como el realmente negativo, ¿no?, en toda esta historia, el Elohim, a quien consideraban un ser inferior y malvado que creó el mundo material imperfecto. Es decir, ellos veían al Elohim del Génesis, al Dios del Génesis, como el malvado y a la serpiente como la buena. Todo lo contrario a lo que se enseña. Su nombre viene del griego ophis, que significa serpiente, y creían que la salvación venía de un conocimiento secreto para escapar del mundo material, contrastando radicalmente con la doctrina cristiana ortodoxa que los consideraba herejes, según describen padres de la iglesia como Ireneo y Orígenes. Básicamente, estos eran los sofitas, una secta cristiana, una secta gnóstica, como también se le conoce, de los siglos II y III. ¿Cuál era la idea principal que ellos defendían? Que el Dios del Antiguo Testamento, el Dios del Génesis, era el demiurgo, era realmente el malo de toda esta historia y que la serpiente era la que proveía ese conocimiento salvador a la humanidad. Claro, como toda secta, siempre se terminan desviando, ¿no?, del foco central, terminan añadiendo otras prácticas a su doctrina que, bueno, desdibujan un poco ese sentido original. Se dice que, bueno, dentro de esta secta incluso se hacían prácticas con serpientes, venerando a la serpiente, haciendo ciertos rituales. Eso es al menos lo que se denuncia y que por eso fueron perseguidos por la iglesia. Claro, este tipo de afirmaciones hay que ponerlas un poco en duda, me refiero a los rituales con serpientes y todo esto, porque quien cuenta esa historia es la iglesia que los perseguía. Y claro, esa podía ser la excusa para perseguirlos y exterminarlos, así como hicieron con algunas otras comunidades cristianas. Les inventaban rituales de adoración satánica, como dicen ellos, para tener la excusa y así pues acabar con esos grupos. Pues bueno, a los sofitas les decían que ellos adoraban al diablo porque veneraban a serpientes. Y así poco a poco se fue acabando este grupo. Es poco el registro histórico que queda de ellos, más allá de algunas menciones de historiadores y bueno, algunos textos que mencionan la doctrina que ellos defendían básicamente, que la serpiente del Génesis no era una figura malvada. Vamos a hablar un poco más de ellos porque se cree actualmente que las descripciones posteriores de estos sofitas por parte de Pseudo-Tertuliano, Filastrio y Epifanio de Salamina derivan del sintagma perdido de Hipólito. Así es posible que más que un nombre sectario real, Hipólito inventara ofita como un término genérico para lo que consideraba especulaciones heréticas sobre la serpiente del Génesis o la serpiente de metal de Moisés. Aparte de las fuentes directamente derivadas de Hipólito, Orígenes y Clemente de Alejandría también mencionaron al grupo. El grupo es mencionado por Ireneo en Adversus Aereses. Bueno, el grupo existió, se intentó borrar, ¿no?, gran parte de la historia de este grupo, pero sí que hay ciertos vestigios que mencionan a este grupo de ofitas y sobre todo la doctrina que defendían, que si hoy en día decir esto es polémico, hoy en la actualidad, año 2026, decir que la serpiente del Génesis no era el diablo como nos han enseñado, pues es una herejía actualmente y te van a señalar. Ahora imagínese usted lo que era hacer esa afirmación en aquel entonces, siglo II, siglo III
después de Cristo. Eso era una locura total en pleno inicio, ¿no?, del poderío de la Iglesia Católica. Después del siglo III o siglo IV era bastante complicado. Entonces se entiende, ¿no?, la persecución que hubo hacia este grupo. Común en estas sectas era la gran importancia que daban a la serpiente del Génesis, del relato bíblico, por su conexión con el árbol del conocimiento del bien y el mal, y la de este con la gnosis, es decir, el conocimiento, contrariamente a la interpretación cristiana ortodoxa de la serpiente. Viéndola como Satanás, los sofitas veían en la serpiente una figura positiva, heroica, mientras que el Dios del Antiguo Testamento lo identificaban como una figura negativa y malvada. Lo comparaban con el Yaldabaoth, que menciona, por ejemplo, el libro secreto de Juan, que, bueno, ahí dice que tiene un cuerpo de serpiente, un rostro de león. Ellos decían que el Dios del Antiguo Testamento era el mismo Yaldabaoth. Y luego, pues, ya aquí en este canal hemos hablado de eso, no es exactamente así. El Yahvé del Antiguo Testamento es hijo de Yaldabaoth. Es descendiente, ¿no?, de todas estas razas desviadas que, bueno, se produjeron en algún momento, ¿no?, en la desviación de las humanidades. En medio de todo ese caos se produjo la figura de lo que hoy conocemos como Yahvé, uno de los seres, entes que se desprendieron de esta rebelión. Bien, ellos lo consideraban como un ser negativo. Miren que esa idea de que Yahvé es un falso Dios, de que es un ser oscuro, no es algo nuevo, no es algo que se esté denunciando actualmente ya en la historia, ¿no?, primitiva del cristianismo y de estos grupos que estudiaban libros que no eran aceptados por las religiones dominantes en ese momento. Ya sabían de esta verdad, ya sabían que ese Dios era un ser falso que se hizo pasar por Dios y que era el Dios del pueblo hebreo. La imposición de la doctrina cristiana ortodoxa a partir del siglo IV implicó la destrucción de todos los textos de los sofitas, claro, porque iban en contra de la línea oficial, con lo que la mayor parte de la información acerca de esta secta solo puede ser obtenida de aquello que decían de ellas sus enemigos. O sea, la visión mayoritaria de los sofitas hoy en día se desprende de lo que dijo Hipólito de Roma, Ireneo de León, Orígenes y Epifanio de Salami. Por eso hacía la aclaración ahorita, ¿no? Eso de que ellos hacían rituales con serpientes y todo esto, pues hay que ponerlo en duda porque ¿quién cuenta esa historia, no? Obviamente aquellos interesados en destruir todo legado de este grupo, que obviamente su postura era bastante polémica. Bien, además de esto, algunos textos ofitas, sin embargo, han sido recuperados en descubrimientos arqueológicos recientes como los de Nag Hammadi. Y ahí está el apócrifo de Juan, también la hipóstasis de los arcontes sobre el origen del mundo. Entonces, el Evangelio de Juan o el Evangelio apócrifo de Juan es el que muestra más claramente el tema de la serpiente. Es el que te explica realmente quién es el que dialoga, ¿no?, con Eva en esa historia, con la humanidad, para decirle de que el fruto prohibido realmente no es algo negativo. Pero vamos a recordar primero lo que la serpiente le dice a la mujer en el Génesis, para que tengamos el contexto. Y uno ahí con eso pues ya comienza a verlo de otra forma, porque contrario a lo que uno piensa, la advertencia de la serpiente no parece que fuese negativa, sino la intención parece como decirle a los seres humanos que no tengan miedo y que van a conocer la verdad si prueban del fruto que Yahvé prohibió. Miren lo que dice en el Génesis 3 del 4 al 6. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, ya que Yahvé les había dicho que si probaban del árbol prohibido, pues sí iban a morir. No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, o sea, el Dios que se los prohibió, Yahvé, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. O sea que Yahvé sabía que si los seres humanos probaban del árbol del conocimiento del bien y del mal, iban a conocer la verdad, iban a entender lo que les estaba sucediendo, y por eso estos arcontes, estos gobernantes, no querían que los seres humanos probaran del conocimiento, porque despertaría su inteligencia, su pensamiento, y entonces saldrían, ¿no?, de esa manipulación. Por eso lo prohíbe. Y la serpiente, en pos de ayudarles, le dice: no moriréis. Lo que pasa es que este falso Dios les está ocultando la verdad. Y si ustedes prueban del conocimiento, van a descubrirlo. Y dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, o sea, no era nada negativo, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella.
¿Y cuál fue el resultado de que ellos comieran del árbol? ¿Murieron? Es la pregunta. ¿Murieron después de comer del árbol como Yahvé lo había anunciado? Evidentemente no murieron. Abrieron sus ojos, Yahvé se molestó porque descubrieron la desnudez en la que estaban, la desnudez de conocimiento, la desnudez de inteligencia. No solo era, como hemos pensado, la desnudez de ropa, no. Era precisamente que estaban desprovistos de sabiduría y comenzaron a entender muchas cosas. Como dice el mismo Yahvé después, ahora el hombre es como uno de nosotros, habla en plural, sabiendo del bien y del mal. O sea, el hombre comprendió lo que estaba sucediendo, adquirió el conocimiento y ¿qué hizo? Lo sacó del huerto del Edén porque ya la humanidad representaba un peligro para estos falsos dioses porque ya comenzábamos a darnos cuenta de lo que había sucedido. Luego emplearon otros procesos de manipulación para controlar ese despertar que desde ese momento estaba sucediendo. Y a partir de ahí, pues la humanidad siguió dormida. ¿Por qué? Porque ellos no permitieron que despertáramos del todo. Y en eso consiste el despertar, el salir de la ignorancia para comprender en los procesos de manipulación que nos han sometido. Y la serpiente quiso que la humanidad abriera los ojos. Entonces no murieron y es el libro secreto de Juan, este que tengo por acá, el que explica realmente qué es lo que pasó allí. En el capítulo 11 nos dice lo siguiente: pero los gobernantes, que era Yahvé y sus ángeles, o Elohim, que es un plural, los falsos dioses, los seres extraterrenos que invadieron la tierra, eran los que estaban delante de lo que ellos llamaban el árbol del conocimiento del bien y el mal. Y este libro explica qué es realmente ese árbol, porque no estamos hablando de un árbol literal. Recuerden, todo esto son símbolos que esta historia cuenta, que es en realidad el pensamiento posterior iluminado. Eso es lo que es el árbol del que la serpiente invitó a la humanidad a que comiera. El pensamiento posterior iluminado es una memoria luz que restaura la mente de la humanidad. Cuando usted comete un error y siente esa necesidad de arrepentimiento, de corregir, ese es el pensamiento posterior, porque viene después y es iluminado. Busca que usted corrija, busca que usted recupere el sendero que lo lleve hacia una condición más limpia, hacia una condición más original, ¿no? Para una condición más humana, que es lo que esta rebelión no tiene. Estos seres oscuros no tienen esa capacidad de arrepentimiento y por eso hacen todo lo que hacen. Arrasan la vida, destruyen y no tienen ningún tipo de remordimiento. Lo hacen como lo hacen, por ejemplo, los gobernantes híbridos que descienden de esta rebelión, que lanzan bombas, envían ofensivas militares y no tienen ningún tipo de remordimiento por las vidas humanas que caigan. Bueno, esa gente no tiene ese pensamiento posterior iluminado, pero la humanidad original sí lo tiene. Y esa es a la que este conocimiento luz intentaba rescatar desde ese momento. Entonces dice que se quedaron allí los gobernantes para que Adán no contemplara su plenitud, ni descubriera así la vergonzosa desnudez del propio Adán. Eso era lo que ellos querían, que el ser humano no despertara. Por eso les prohibieron comer. Yo fui el que empero les hizo comer. ¿Quién afirma esto? El Cristo, que es el que le está entregando esta información a Juan el Apóstol. Recuerden, es el libro apócrifo de Juan el Apóstol, no Juan el Bautista. Entonces, el Cristo le dice: oye Juan, yo fui el que empero les hizo comer. Claro, el símbolo de la serpiente es eso, un símbolo. No es que haya habido una serpiente literal que hablaba y que se comunicó con Eva para hacerla comer. No, eso son cuentos para niños. No podemos verlo de esa forma. Son símbolos. Entonces, ¿qué representó la serpiente? Bueno, representaba precisamente la fuerza opositora para esta rebelión oscura. Es decir, la serpiente representaba la fuerza positiva, la fuerza luz, ayudando a la humanidad en aquel entonces. Eso es el Cristo. No era Jesús literalmente ahí hablando con Eva. Por supuesto que no, porque Jesús no existía en ese momento. Cuando dice yo fui el que empero les hice comer, está hablando el Cristo, es decir, la esencia luz que humanidades de otros mundos contienen por estar conectados a la fuente, y esas humanidades conectadas a esa esencia crística han visitado a esta humanidad terrestre en todos los tiempos precisamente para ayudar, para contribuir entregando información y conocimientos espirituales para que esta humanidad salga de la manipulación de los arcontes. Y eso fue lo que ocurrió en aquel entonces. Los mensajeros o este mensajero le dice a la humanidad primitiva en aquel entonces: come del árbol, o le entregan el conocimiento más bien para que salgan de esa desnudez de sabiduría y conocimiento. Entonces eso es lo que significa esto: yo fui el que empero les hice comer. Es decir, el Cristo a través de humanidades luz
le entregaron conocimiento a las humanidades. Y dice Juan, yo le dije al Salvador, Señor, ¿no fue la serpiente la que ordenó a Adán que comiese? Es una pregunta normal que cualquiera hubiese hecho porque Juan, al igual que nosotros, tenía la historia de que la serpiente negativa del Génesis, la serpiente que nos enseñaron que era el diablo, fue la que incitó a la humanidad a que comiera de un árbol que el supuesto Dios había prohibido. Y dice el Salvador, o dice el Cristo, se rió y dijo, la serpiente, entonces él aquí habla de la serpiente, o sea, primero aclara que no fue la serpiente la que les hizo comer, sino que fue el Cristo, la luz, el mensaje de la verdad a través de mensajeros desde aquel entonces, los que le entregaron ese conocimiento espiritual a la humanidad para que comenzara a salir del engaño. Y luego aquí afirma que la serpiente, o sea, la que sí es la verdadera serpiente negativa, ¿qué fue lo que le ordenó a los seres humanos? Le ordenó que comieran de la maldad, de la preñez, la lujuria y la destrucción para que Adán fuera de utilidad a la serpiente. Es decir, la verdadera serpiente rastrera y negativa, que en el símbolo representa las razas reptilianas que cayeron aquí, ese símbolo de la serpiente negativa fue la que le enseñó a las humanidades y a la humanidad terrestre también, porque esto no solo pasó en la tierra, fue la que le enseñó a la creación humana a comer de esa destrucción, de esa lujuria, de esa maldad, para que las humanidades fueran de utilidad a esa rebelión reptiliana. O sea, al nosotros replicar estas acciones negativas que nos destruyen, inmediatamente nos convertimos en fuente de energía para que estos seres regresivos se alimenten, para que fuésemos de utilidad a la serpiente. Eso es lo que aquí el Cristo le explica. Adán sabía de la desobediencia contra el primer gobernante porque el pensamiento posterior iluminado dentro de Adán restauró la mente de Adán para que fuese mayor que la del primer gobernante. Cuando Adán o la humanidad come del conocimiento del bien y del mal o del pensamiento posterior iluminado, abre la mente, despierta y entonces ahí entiende la manipulación del primer gobernante. El primer gobernante a su vez quería recuperar el poder que él mismo había pasado a Adán, así que arrojó olvido sobre Adán. Ahí es donde estos arcontes generan un segundo ataque para evitar el despertar. Yo le dije al Salvador, ¿qué es este olvido? El Salvador dijo, no es como Moisés escribió y tú oíste, pues él dijo en su primer libro, hizo que Adán quedase dormido. Más bien este olvido hizo que Adán perdiera todo el sentido. Ese es el sueño profundo. Sumergieron al Adán en un sueño profundo y así dijo el primer gobernante a través del profeta, haré que sus mentes sean lentas para que no puedan comprender ni discernir. Y eso es lo que a esta humanidad terrestre nos ocurre, ¿no? No somos capaces de comprender ni discernir, aunque tengamos un conocimiento verdadero frente a nuestros ojos. Eso nos pasa a nivel en temas espirituales, o es lo que ocurre a nivel religioso con las divisiones religiosas, o es lo que ocurre a nivel político con las divisiones políticas. Pero como no somos capaces de comprender ni discernir, medio escuchamos algo que no encaje en nuestro patrón cultural, inmediatamente atacamos y señalamos. Y ese es el sueño profundo. Esas son las mentes lentas de esta humanidad donde no somos capaces de comprender y de identificar dónde está el engaño, para que sus mentes sean lentas y no puedan comprender ni discernir. Esa fue la estrategia de esta rebelión en contra de la humanidad. Ahora, a la serpiente que se refiere aquí, que dice que la que hizo que comiésemos de la maldad, es esta que dice Apocalipsis 12 del 7 al 9. Después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Esa serpiente antigua es a la que el libro secreto de Juan hace referencia de que es la que hizo que los hombres comieran de la maldad, de la lujuria, de la preñez y todo eso. Esta serpiente antigua, la rebelión en el universo, las razas reptiles que cayeron a la tierra. Ese sí es el verdadero dragón o ese sí es Satanás, si usted quiere llamarlo de esa forma, ¿no? La fuerza opositora del mal que ha atacado a la humanidad desde tiempos ancestrales. Entonces usted dirá, bueno, ¿y por qué entonces los sofitas adoraban a la serpiente? Bueno, lo que pasa es que hay un símbolo de la serpiente
que sí es positivo. Y ahora lo vamos a ver. De hecho, cuando vamos al contacto de Enrique Castillo Rincón con los pleyadinos hacia los años 70, en sus libros él muestra esto que ustedes me han preguntado mucho. Oye, ¿por qué en el contacto de los pleyadinos Enrique describe una serpiente, un símbolo que tenían ahí, un gráfico que tenían los pleyadinos en sus naves? Bueno, exactamente es esto que vemos acá. Observé un símbolo en relieve con una serpiente alada enroscada en un huevo. De su boca salían 3 lenguas y en su cola tenía 9 cascabeles. La figura estaba dentro de una gota de agua y un cristal en la parte inferior. Básicamente, el gráfico o el símbolo que vio Enrique fue esto. Esta es la portada del tomo 2 del libro Ovni Alborada Humana. Ahí vemos la serpiente enroscando un huevo, debajo un cristal y todo esto encerrado en una gota de agua. Claro, aquí vemos grandes diferencias con respecto a la serpiente antigua que describe Apocalipsis o a la serpiente negativa que describe el libro apócrifo de Juan. Porque si volvemos al libro de Juan, al apócrifo, veamos lo siguiente, porque aquí también describe a esa serpiente antigua del Apocalipsis 12. Miren lo que dice por acá. Cuando Sofía vio lo que su deseo había producido, se convirtió en la figura de una serpiente con el rostro de un león. Sus ojos eran como relámpagos centellantes. Lo arrojó lejos de sí, fuera de aquel reino, para que ninguno de los inmortales lo viera, pues lo había producido ignorantemente. Entonces, el símbolo de la serpiente es Yaldabaoth. Ella puso a su vástago el nombre de Yaldabaoth. Yaldabaoth es la serpiente antigua. La serpiente antigua, que es el padre de la rebelión a la que hace referencia Apocalipsis 12, cuando es arrojado a la tierra con sus ángeles, y es la misma serpiente antigua que el Cristo le dice a Juan que esa serpiente ordenó a que las humanidades comieran de la maldad, de la lujuria y bueno, todo ese proceso negativo. Esta es la serpiente antigua y esta serpiente tiene una condición, es una serpiente rastrera. Ojo, estoy hablando de los símbolos, no del animal. El animal no tiene nada que ver con esto, el animal es un animal de la naturaleza, un reptil normal. Estamos hablando de cómo aquí los símbolos se utilizan para describir las características de un bando u otro. Entonces, el bando de la serpiente antigua es el bando de la rebelión, de las razas reptilianas, instintivas, primitivas, regresivas, rastreras y totalmente negativas. Entonces, este símbolo de esta serpiente que los identifica a ellos es una serpiente rastrera. Caso contrario a la serpiente que se describe en lo que Enrique vio. Miren lo que dice. Vi un símbolo en relieve con una serpiente alada enroscada en un huevo. ¿Cuál es la diferencia? Que esta serpiente no es rastrera. Esta serpiente tiene alas. O sea, puede volar. Hay una gran diferencia. El símbolo del huevo representa la creación. Y miren que tiene el símbolo del Cristo, el cristal que está allí junto a la serpiente y todo esto envuelto en el agua, ¿no? En la gota de vida, en el agua de vida. Y claro, usted dirá, ¿y por qué la serpiente? ¿Qué tiene que ver todo esto? Ya lo vamos a entender. Porque también la serpiente tiene 3 lenguas que podrían representar las 3 fuerzas en el universo, las 3 fuerzas creadoras, y tiene 9 cascabeles. El 9 también como un símbolo que representa la totalidad en la creación. Entonces ahí vemos una diferencia. Una es la serpiente rastrera negativa y otra es la serpiente alada. ¿A qué nos recuerda esto? Sobre todo a las personas que me ven desde México. A Quetzalcóatl. ¿Qué representa este personaje? La serpiente emplumada. Miren que es la misma. Esta es una serpiente alada, el símbolo de Quetzalcóatl. Y vemos aquí la serpiente alada que Enrique vio en el contacto ahí en la nave pleyadina. ¿Qué significa esto? Que tanto quien dictó el libro apócrifo de Juan, quienes contactaron a Enrique Castillo y aquellos o aquel que contactó a los mayas y a las culturas de esa parte del mundo son los mismos. Pertenecen a la misma naturaleza, es decir, pertenecen al bando positivo, no al bando de los reptiles y de la serpiente antigua. Estos son los del bando de la serpiente emplumada, que eso representó Quetzalcóatl. Ahora, Quetzalcóatl no era una serpiente, es decir, no es que a los mayas los visitara una serpiente que hablaba y tenía alas, no, estos son símbolos, porque realmente el personaje que los contactaba a ellos era un hombre
la verdadera historia del dios barbudo llamado Quetzalcóatl. Era un hombre que los visitaba. ¿Y por qué ellos veían una serpiente? Porque seguramente estaban describiendo la nave, quizá era una nave alargada y bueno, y ellos las plumas la asociaban con algo que podía volar. Entonces veían que la nave era alargada y como podía volar decían, bueno, una serpiente emplumada. Bueno, esto es una hipótesis que yo planteo acá, de que ellos asociaban la nave de Quetzalcóatl, un ser de las estrellas que lo contactaba, con el símbolo de la serpiente. Y también quizás, al igual que Enrique, así como Enrique vio los símbolos de la serpiente alada en la nave de los pleiadianos, quizás los antiguos veían también este símbolo que portaba este mensajero o los mensajeros que los contactaban. Han surgido muchos mitos en los siglos transcurridos desde que Colón desembarcó en las costas de la Española. Si bien algunos de estos mitos han llegado a ser vistos tal como son, muchos más persisten en el espíritu de la época como muchos. Uno de los mitos es que los aztecas creían que Hernán Cortés, líder de una banda de conquistadores, era en realidad una deidad reencarnada llamada Quetzalcóatl. Según cuenta la historia, los aztecas creían en un dios blanco y barbudo llamado Quetzalcóatl, quien hace mucho tiempo había desaparecido en el este. Sin embargo, antes de irse prometió regresar. Entonces, como se fue y prometió regresar, y Quetzalcóatl era barbudo, era de tez blanca, cabello blanco, muy parecido a lo que se describe en las tierras de América del Sur de Bochica, Viracocha. Vamos a buscar a Bochica para que ustedes más o menos tengan una idea. Bochica era descrito también así, como un hombre de tez blanca, cabello blanco, barba blanca, así como más o menos lo están viendo en algunas de estas imágenes, y portaba una vara. Esta descripción es exactamente la misma que Viracocha, por allá en el Perú. También el mismo aspecto, ¿no? Una barba blanca, cabello blanco, la misma descripción que se hacía de Quetzalcóatl y la misma descripción que se hacía de Kukulcán, el dios blanco de los aztecas. El hecho de mostrar a un dios blanco y barbado en una época previa al descubrimiento de América nos hace imaginar algún vínculo con los hombres caucásicos y la evidente espera de que estos antiguos habitantes de América tenían sobre su dios. Quetzalcóatl, el dios blanco de los aztecas, Kukulcán para los mayas. Entonces Quetzalcóatl y Kukulcán probablemente eran el mismo ser, solo que con diferente nombre de acuerdo a la cultura, ¿no? Los mayas, los aztecas lo llamaban de una y otra forma. Pero, ¿qué quiero decir con todo esto? Si ustedes han leído El Contacto de Enrique Castillo en el tomo 1 y tomo 2, ¿cuál era la descripción que hacía Enrique de los pleiadianos? Unas personas que tenían una altura importante, sus ojos eran azules, cabello rubio, es decir, es una descripción bastante similar a lo que los antiguos veían de los humanos que los contactaban, hombres venidos de las estrellas. Entonces aquí se está describiendo una raza, una tipología de humanos, positiva evidentemente, que vino a instruir a estos pueblos de la antigüedad. Y estos personajes eran del bando positivo, es decir, de lo que Apocalipsis 12 describe como Miguel y sus ángeles. Las razas positivas que han contactado a los seres humanos desde hace mucho tiempo, precisamente para contrarrestar el ataque de la serpiente antigua. Es decir, la serpiente emplumada contrarresta el ataque de la serpiente rastrera. Pero el símbolo de la serpiente emplumada no es un símbolo para venerar. ¿Qué significa la serpiente emplumada? Bueno, recordemos que estas humanidades que contactan, los pleiadianos sobre todo, pertenecen, al igual que el humano terrestre, a las humanidades posteriores al caos. Es decir, aquellas humanidades que recibieron la manipulación de Yaldabaoth hace miles de millones de años. Y son humanidades que están en un proceso de ascenso. Es decir, que estas humanidades posteriores al caos fueron incididas y manipuladas por el programa de la serpiente antigua. Es decir, la intención de esa manipulación es que las humanidades como nosotros nos convirtamos también en serpientes, en el símbolo, ¿no? En esas actitudes hostiles, rastreras, primitivas, como vemos el accionar de muchos seres humanos que rechazan su esencia original y terminan comportándose bajo los principios oscuros que esta rebelión nos ha enseñado. Es convertirnos en serpientes rastreras, en el símbolo, por supuesto. ¿Y qué es lo que busca el programa de la luz en todo este símbolo? Tomar a esos seres humanos que esta rebelión quiere manipular para convertirlos en seres rastreros y darle alas. Tomarlos y darle alas a través del programa de ascenso espiritual. En eso consiste el símbolo de la serpiente alada. Tomar un humano atrasado, manipulado, que se convierte en una escama de la serpiente o se convierte en parte de ese cuerpo de la serpiente antigua, entregarle alas y convertirlo en una serpiente
pero emplumada, para que pueda salir, para que pueda elevarse, para que pueda despertar. Y así es donde entra el símbolo de esta serpiente, donde se conecta al cristal, donde abraza el huevo de la creación. Y bueno, hay todos unos símbolos que reflejan la creación original. Esa es la serpiente emplumada. No es un símbolo satánico, no es un símbolo de la rebelión. Es como el programa que busca contrarrestar a la serpiente rastrera, para que se entienda, ¿no? Porque aquí hay estrategia militar, si usted lo quiere ver de esa forma, ¿no? De dos bandos que han estado en guerra desde hace mucho tiempo en el universo. Así que ahí está la historia de Quetzalcóatl, que ya he hablado de esto algunas veces en el canal, y la diferencia de los símbolos de las dos serpientes. Quizás los sofitas sabían esto, todo esto que yo estoy hablando. Es probable que hayan recibido algún tipo de información o en los estudios de los documentos, pues terminaban concluyendo esto. Quizás tampoco tenían todo el panorama de esto que estamos hablando, pero evidentemente su doctrina sí tenía algo de cierto, y es que la serpiente del Génesis no era el diablo, al contrario, representa el programa de la luz. Así que no es más por esta ocasión, les agradezco por estar ahí, les agradezco sus likes, les invito a que se suscriban al canal y también a que me dejen en la caja de comentarios qué opinan de todo esto. No es más por esta ocasión y nos vemos en un próximo programa.